el punto en que nos encontramos es interesante desde el punto de vista urbanístico porque digamos que aquí era donde terminaba el pueblo histórico. La parte superior de lo que hoy es la avenida Castilla Pérez, que es una avenida que, bueno, es sinuosa y está jalonada de edificios altos a un lado y a otro. En un principio aquí hay una calle que se llama La Torna y termina, para quienes sean de Nerja, en la confluencia de Castilla Pérez con calle Diputación, donde ahí terminaba la calle de La Torna y empezaba una calle que no se abría en principio a la plaza de Cabana, que se llamaba calle transversal. Le ponen así de nombre, como no saben cómo llamarla, le ponen calle transversal, luego le van cambiando varias veces el nombre. Y aquí se extendía un enorme pago agrícola que se llama el Chaparil, o se llamaba el Chaparil, que sus límites estaban en las casas del pueblo, por el este, en el río por el oeste, en el sur al mar y en el río también por el norte. O sea, allí donde el río se unía con las cuevas y los acantilados de esta parte, ahí terminaba el pago del Chaparil. Era como una lengua que terminaba y todo lo demás era un pago agrícola muy fértil, donde bueno, pues se cultiva históricamente pues desde la Edad Media hay cultivos y prácticamente hasta el siglo XX. Allí se establece la fábrica de azúcar de San José, que luego la coge Lario, se construye una tarjea, un pequeño acueducto que lleva el agua por una serie de brazales. Estamos, por lo tanto, en un pago agrícola. Y es uno de los puntos de expansión que yo os he comentado antes, que se contempla en los años 60. Pero en principio no se va a tocar demasiado, se prefiere urbanizar la parte del Tablazo. Un inciso que os quiero comentar. Cuando hablamos de urbanizaciones en Nerja, hay dos tipos de urbanizaciones. La urbanización de viviendas para que la gente viva habitualmente y las urbanizaciones turísticas, que son una cosa distinta. El Capistrano es una urbanización turística, la urbanización Chimenea es una urbanización turística. Es decir, estamos hablando de urbanizaciones que solamente van a servir pues para que o bien la compren residente en extranjero o para que vengan a pasar su época vacacional y que tienen una serie de características. Perdona, Paco. Sí. Eso tiene un nombre urbanísticamente. Cuando amplías el pueblo con el sentido que tiene la población, se llama ensanche. Y cuando creas nuevas zonas urbanas para otro tipo de uso, como turístico, lo que sea, se llama es el extrarradio, técnicamente, ¿vale? O sea que entonces el Chaparil es un ensanche y la zona del Tablazo también. Todo lo que está por fuera es extrarradio. Extrarradio serían las urbanizaciones. Y luego está el centro histórico, o sea que tendríamos tres tipos de suelo. La zona del centro de salud, los chalets alrededor, ¿qué sería entonces? ¿Cuál? La zona del centro de salud, con una serie de chalets. Picasso, que era también un tablazo normal. Todo eso es ensanche. Llegaría a ser ensanche, ¿no? Bien, entonces, en un principio, la construcción aquí es un poco a salto de mata. Se va construyendo un edificio aquí, un edificio allí. El último edificio que se construye, luego vamos a pasar por él, es el edificio Corona. A partir de ahí era todo campo, con acequias, la fábrica al fondo. Y todo eso se prevé, se plantea para el plan parcial Chaparil. Otra cuestión que no os he comentado y que quiero que sepáis. Nerja no tiene plan general de ordenación urbana hasta el año 2002. Desde que la ley del suelo se aprueba en el año 56, la ley del suelo que está vigente durante todo el periodo que estamos viendo, que estamos trabajando, pues bien, desde que esa ley del suelo se aprueba, los pueblos están obligados a tener un plan general de ordenación urbana, pero Nerja nunca termina. Lo hace, pero siempre se lo echan atrás por defectos, por fallos, etcétera. Y entonces funciona con normas subsidiarias y con planes parciales, no con un plan general, sino con planes parciales. Y uno de esos planes parciales es el plan Chaparil, el plan de urbanización Chaparil
que tiene su origen en el año 1975. El primer plan lo elaboran Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita, dos arquitectos que van a tener una importancia aquí en Nerja. Ellos construyen el edificio de apartamentos que hay al final de la calle Carabeo, que da al mar, arquitectura moderna, tal. Ellos construyen el número 18 de la calle Carabeo, unos dúplex para la familia García Lorca. Estanislao Pérez Pita está casado con Gloria García Lorca de los Ríos, una de las herederas de Laura de los Ríos. Y por lo tanto, por familia, por relaciones familiares, tiene un contacto con Nerja desde que ellos vuelven del exilio y se instalan aquí los veranos, y por tanto hay una serie de actividades constructivas a las que ellos pueden hacerse cargo. Una de ellas es la elaboración del plan Chaparil, que en principio lo hace otro arquitecto, pero que luego parece que asumen la ordenación y la construcción, de la que luego os hablará Héctor, cómo está concebido el espacio, las calles, etcétera, los edificios. Y bueno, y la avenida Castilla Pérez, que se construye de una manera un poco caótica, a un lado y otro, sin ningún orden en cuanto a altura. La altura es superior a la que luego va, de los edificios, a la que luego va a haber en el plan Chaparil. Y bueno, quizá haya algún edificio interesante que tiene una fachada a base de elementos cerámicos, que a mí me gustan especialmente. No recuerdo bien cómo se llama. ¿Vosotros os acordáis el nombre del edificio? No vamos a pasar por él, pero si alguna vez pasáis hacia la mediación de Castilla Pérez, en la parte baja, a la izquierda, donde está una arboristería que se llama Mamica o algo así, pues pasada la arboristería hay una fachada que está rehundida y que tiene una decoración cerámica de la época muy interesante. Creo que es Mira, un momentito, al hilo de lo que está diciendo Paco, yo creo que es importante que sepáis que el desarrollo urbanístico de Nerja, primero hay que pensar que no hay nada prácticamente hasta los años 50, 55, y se va haciendo un poco, no lo sé cómo sería, pero vamos, no habría casi ni arquitectos ni nada, un poco como fuera, habría alguna norma, me imagino. Luego hay un libro que hemos hablado de él, que es el libro blanco de la Costa del Sol, que con un solo documento se ordena todo el litoral. O sea que cuando ibas a hacer un edificio, ibas a ese libro blanco, que os podéis imaginar, seguro que era así, no como los de hoy, que son así, y daría unas normas muy laxas y tal. Entonces en aquellos tiempos, como no estaban mal vistas las torres, se permitía hacer torres y tal, ¿no? Que por eso hay un montón aquí en Nerja, luego ya se paró, ¿no? Y luego en los años 80, cuando yo vine aquí a trabajar, sí que hay un documento muy importante que son las normas subsidiarias de planeamiento de Nerja, que es una especie de plan general, realmente tiene rango de plan general. Y luego por último ya se hace el plan general que se aprueba en el año 2000, 2002 me parece, ¿no? Y es el que tenemos hasta ahora, que no se ha desarrollado en su totalidad, queda mucho por desarrollar todavía. Y creo que tardará tiempo en volver a hacerse otro, ¿vale? Es un poco en líneas generales, ¿no? Vamos para abajo hacia el Chaparil y ya vas comentando. Vale, y otro comentario que os quiero hacer, los arquitectos siempre hemos sido muy críticos con el trazado que tiene Castilla Pérez, porque creemos que aquí había un camino que hacía esta forma, desde aquí se ve perfectamente, veis que hace una curva. Entonces cuando se diseña una ciudad siempre se intenta que el peatón vea por dónde va, o sea, que tenga como una serie de hitos, que no vaya despistado, porque cuando vas andando por aquí no sabes, nunca, no hay ningún hito, ¿no? O sea, no es bueno repetir en las calles por donde van los caminos, porque los caminos no sé cómo se hicieron en su día, pero más bien siguiendo limitaciones de fincas que habría. Digo, pues tú tira por aquí, no sé qué. Pero vamos, de cara a hacer una población no es lo mejor, ¿no? Luego, en el momento en que se empieza a ordenar, ya empieza a haber calles rectas, ya se empieza a visualizar las cosas, ¿no? Pues los parques, las zonas abiertas, ¿no? Simplemente. Bueno, pues vámonos para abajo. Estamos en el inicio del Chaparil, prácticamente. Aquí nos vamos. El Chaparil es un plan que lo que hace es coser
los bordes urbanos que había y generar una nueva zona de ensanche para básicamente la gente de Nerja, que es, la mayoría de las casas están ocupadas por gente del pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de edificación, que es el edificio este Corona, se llama, ¿no, Paco? Sí. Sí. Que estaba implantado probablemente en medio del campo, ¿eh? Entonces, por esto, esta calle, que ya es moderna, va haciendo una serie de curvas porque los arquitectos se fueron adaptando a lo que veían un poco. Pero claro, ya, como veis, es otra cosa, ya no es Castilla Pérez, es mucho más amplia, de anchura, ya se fija, por ejemplo, en el chaparil, altura máxima 4 plantas, y se estudia que el ancho de calle relacionado con la altura tenga unas proporciones que suelen considerarse óptimas en general, y yo creo que, no sé, entra bastante luz en las casas. También, como veréis, se estudia mucho el tema de los aparcamientos, que eso es una novedad en Nerja, porque yo creo que es el primer sector que tiene aparcamientos en línea y da bastantes aparcamientos a los edificios, ¿no? Luego, además, hay bolsas de aparcamientos bastante grandes, que no sé si las vamos a ver desde aquí, pero que los arquitectos que hicieron el diseño este fueron dejando. Si conocéis el Chaparil, hay unas plazas muy grandotas, llenas de aparcamientos. En fin, yo creo que la gente que vive por aquí no tiene mucho problema para aparcar, lo cual es bastante... ¿Sí? En verano sí. Sí, ¿no? Ah, bueno, claro. En verano y agosto sí. Y para ir al trabajo, que yo trabajo hasta También, ¿no? Sí, Bueno, pues no he dicho nada, sí. También cada vez hay más coches, ¿eh? Tenéis que tener en cuenta, y eso se nota mucho, porque cuando diseñábamos, por ejemplo, en los años 70, 80, bueno, el que diseñara, yo todavía no, el ratio de coche por habitante era muy inferior al que hay ahora, ¿eh? Y los tamaños de las plazas ni te cuento, o sea... Pero aquí es el tema para los edificios públicos, incluidos los colegios y institutos, no se han hecho unos aparcamientos extra. Que hay sitios, por ejemplo, en Torró, al lado del Mare Nostrum, hay sitios dentro Hay más. Había. O había. Puede ser. Es terrible, desde abril es terrible. Pero pensar en eso, que es que hoy en día el número de coches por habitante es descomunal, está fuera de control. Entonces, a lo mejor antiguamente era uno por familia y ya era. Entonces se calculaba tantas casas, tantos coches. Pero es que luego pasamos a 2 por familia y luego seguramente habrá hasta 3, porque siempre hay un capricho. Pues yo quiero uno, no sé qué, deportivo, pequeño. Vamos a yo ver qué que sé. todo lo que se ha cerrado para calles peatonales y demás se tienen que desplazar a las demás zonas. Sí. Todo el que se va quedando sin aparcamiento, el que quiere ir a un comercio va ocupando los demás. Sí, eso es un problema. Hay un inciso, una cosa que yo quería comentaros, un dato que me parece importante. 1950, Nerja tiene 7.027 habitantes. 1991, Nerja tiene 14.334 habitantes y en 2011, 21.000 habitantes. Pero hay otro dato que a mí me parece más interesante todavía, y es que en 1950 había 7.027 habitantes y 1.849 hogares, y en 2011 hay 21.000 habitantes y 8.300 hogares. Me parece que ese dato es más importante que el número de habitantes, porque podemos tener muchos habitantes y muy pocos hogares, muy pocas viviendas, viviendo mucha gente en la misma casa, o lo contrario. Por ejemplo, en el 60 estaba casi igual, pero en el 70 ya se había subido a 2.000 hogares, 8.000 habitantes, 2.000 hogares. En el 81, 12.000 habitantes, 3.300 hogares. En el 91, 14.000 habitantes, 4.000 hogares. En el 2011, 8.300 hogares. Ha habido un aumento. Y hay un aumento de la población en la década de los 70. Del 70 al 81 se pasa a 12.000 habitantes. En una época de fiebre constructora. Es decir, la inmigración que viene aquí, porque se necesita mucha mano de obra para construir, para los servicios, etcétera, etcétera, hace que haya mucha inmigración y por lo tanto se va retroalimentando. Es decir, a más población, más necesidad de vivienda, por lo tanto hay que darle el bocado a las zonas de expansión. Perdona. No, yo ya había terminado. No, bien. Bueno, por lo que dice Paco, sí que es verdad que siempre estamos en cambio. El ser humano está cambiando todo permanentemente. Cada vez hay más gente que vive sola. O sea, los hogares unipersonales son una cantidad enorme.
Entonces el parque de viviendas va aumentando porque hay más necesidad también de eso. Luego hay de 2 personas hay un montón. Y hay una comparativa por ahí muy interesante, que por lo visto el país donde hay más viviendas de una sola persona es Alemania, que creo que el 40% vive solo, una burrada. Incluso socialmente para mí me parece dramático. Y el que menos, India, que me parece que es el 0,1%. Y la media es que haya casi 11 personas por casa. Entonces, claro, según el desarrollo, nosotros hemos estado en ese tránsito hacia la modernidad, entre comillas, que va a producir ese efecto, que cada vez más gente viva sola, porque a lo mejor vives más años, y entonces te quedas viudo o lo que sea. Por fin, las cosas de hoy en día, cada vez nacen menos niños también, o sea, las familias son muy pequeñitas, realmente. Y es un tema también que afecta urbanísticamente, claro. Para quienes no seáis de Nerja o seáis muy jovencitos, tenéis que haceros la idea. Yo llego aquí en el año 1980 y cuando voy a mi trabajo, este es el último edificio. A partir de aquí empezaba el campo. Se iba con campos de patata y de boniato a un lado y otro, y la acequia, y cuando llovía los zapatos se te llenaban de barro, y todo esto era campo. Y que a partir ya de 3-4 años después empieza esto a construirse, hasta el punto que nuestro instituto, que era la antigua fábrica de Larios, ve cómo se le quita la plaza de Cañas, se traza una calle por delante. Todo eso lo vamos viviendo como entre comillas, una especie de acoso, que nos van comiendo el terreno y que empiezan a levantarse los edificios. O sea, yo he vivido en persona la urbanización de todo esto y lo he sentido, lo que es de trabajar en un espacio donde miraras en el aula, por la ventana que mirara era el campo y al fondo el mar, y de repente estábamos rodeados de bloques de edificios que era lo único que veíamos. Todavía tenemos de momento una línea de contención que se llama, que es el río, que no se ha sobrepasado y permite todavía ver la vega y cultivo, con mucha cosa de por medio, pero bueno, más o menos. Y hay un elemento que yo quiero tratar aquí porque es muy importante de cara a lo que Ricardo va a plantear el día 18 en la confabulación Fue Nerja Moderna y todo esto. Y es el papel que cumple la fábrica de Larios en los años 80, a comienzos de los 80. La fábrica de Larios era un complejo industrial en ruinas, con algunos edificios que todavía se mantenían en pie, aparecen en la película Fuga sin fin, y con un centro de formación profesional que se había construido allí dentro en unos módulos aparte. Pero vamos, aquello se conservaba tal cual, y había una casa que era la casa del administrador, que yo la llamé la Casa Arce, y en todas las publicaciones ya le llaman la Casa Arce, porque el último administrador se llamaba Arce. Bien, en esa casa tiene su estudio el pintor Tito Teixidor. En esa casa se instala una emisora de radio con Paco Aro. En esa casa ensayan grupos de música. Había un grupo punky que no veas allí. Es decir, era una especie de centro alternativo sin serlo oficialmente. Es decir, Nerja tiene en los primeros 80 lo que hoy son estos centros alternativos donde se reúne gente que hace artes, etcétera. Bien, pues en la casa, en lo que hoy es el gimnasio del instituto, que era una especie de almacén de azúcar, allí habían montado un tatami, se hacía taekwondo, había una asociación, se crea la asociación cultural La Fábrica. Es decir, hay un movimiento que no cuenta con, en principio, demasiado apoyo del ayuntamiento, que se van metiendo ahí la gente y tal, y tiene su faceta alternativa, podíamos decir. Luego todo eso se va abandonando porque a partir del 85 la Junta de Andalucía ocupa toda la fábrica, demuele algunas partes y restaura otras y la incorpora todo al centro, al Instituto Nuevo El Chaparil. Y ya todo este personal tiene que abandonar, tiene que salir. Pero la fábrica cumple un papel importante desde el punto de vista cultural en los primeros años 80 en Nerja.
¿de acuerdo? ¿Hubo teatro en la sala? Hubo teatro, hubo incluso un grupo municipal de teatro que dirigía Damián Bueno, donde María estaba, Miguel Hermoso, magnífico grupo de teatro que toma esa sala como, y por eso pasa a denominarse sala mercado. En un principio es la sala mercado, o sea que hay un foco cultural importante del que creo que en la confabulación de En Granada 3 del 18 se hablará también. Bueno, pues vamos. Paco, éramos tan alternativos que el instituto era el debut, esto era la fábrica. No teníamos el título ni el instituto. Claro. El instituto iba. ¿Dónde vas a estudiar tú? Perdón, cuando yo llegué esto no era la fábrica, era la fabriquilla, en diminutivo. ¿Dónde vas a estudiar? A la fabriquilla. Eso era. Luego la fábrica y ya luego por último el chaparil. Bueno, pues vamos hacia la torrecilla, por aquí. El chaparil es un sector que se estudia y se analiza bastante. O sea, los arquitectos que lo hacen, que eran estos señores Jerónimo Juncker y Estanislao Pérez Pita, pues hacen una serie de propuestas interesantes. Por ejemplo, esto es una superavenida, como veis. O sea, la distancia que aquí se derrocha terreno, porque se deja una distancia entre edificios enorme, y entonces se generan unas zonas verdes, que son públicas realmente, y ahí al fondo donde veis los coches es donde de vez en cuando van generando unas bolsas de aparcamientos. O sea que hay una serie de elementos en este sector que son bastante interesantes, no está hecho ni mucho menos al azar, está muy bien diseñado. Yo lo sé porque estos arquitectos se marcharon de aquí y entre otros arquitectos me encargaron a mí que lo terminara el proyecto. Entonces en su día lo hicimos Antonio de Miguel, Bernardo Pozuelo y yo lo terminamos, pero vamos, siguiendo las directrices exactamente como lo habían dicho, no cambiamos realmente nada. O sea, el trabajo que hicimos fue más bien de tipo legal, establecer pues una serie de cosas como la reparcelación que había que hacer y tal, pero mantuvimos las 4 plantas, el trazado de calles, los usos, todo eso está. Parece que además había la estructura de calles y tal, sigue un poco la estructura de las antiguas parcelas agrarias. Y una cosa que me han comentado, que yo no la sabía, pero me parece interesante compartirla, es que la urbanización, la expansión, el plan del Chaparil, contaba inicialmente con una planta menos en altura todos los edificios, pero que la cesión de la fábrica por parte de Larios, etcétera, llevaba un poco, no sé si una contrapartida o el compromiso de que se pudiera elevar una planta más la altura de los edificios. Yo lo desconocía, pero un compañero aquí me lo ha apuntado y me parece interesante compartirlo para todos. Yo a propósito de eso, lo que sé, yo creo que no se cambió lo de las 4 plantas, lo que sí que se hizo es compensar a Larios con los edificios que están en el borde, que llegan a tener 7 plantas, que es lo que se ve además cuando se llega a Nerja desde allí. Entonces, y se genera como una especie de cierre del plan Chaparil, pero más alto. El interior realmente yo siempre lo he conocido de 4. De 4, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces... Todo esto es nuevo, todo esto ya es Chaparil, donde estamos. Sí. Muy bien. Pues vamos hacia la torrecilla, que ahí hay un par de cositas interesantes. Aquí estamos en otra zona de estas que se dejan muy abiertas, con espacios públicos. Esto es público, realmente lo que tenemos detrás. Y aquí hay una cosa interesante porque este era un edificio que debía de existir, existía casi seguro antes del plan Chaparil y como veis era altísimo, que era lo que se estilaba en aquellos tiempos. O sea, las torres estuvieron de moda, ¿vale? Y entonces el Chaparil lo que fue haciendo, como dije antes, es ir cosiendo todo lo que se fue encontrando. Una vez que sales de la parte que ya estaba edificada, ya aquí se movieron los arquitectos con mayor libertad, ¿no? Pero hubo que ir cogiendo pues, edificios como este que no estaban, digamos, ordenados y que la verdad que afean un poquito, ¿no? Además, aquí, por ejemplo, podéis ver que la proporción entre la altura y el ancho de calle no existe, está desproporcionado, ¿no? Mientras que aquí, pues sí, incluso de más, ¿no? O sea, el soleamiento que tienen estas casas es casi todo el día, ¿no? Y esas cosas pues, son muy importantes.
Y entonces esto, perdona, de lo que es calle Castilla Pérez, la parte de abajo, que son los edificios más altos, y este edificio de aquí, ¿a qué edad se remontan más o menos? ¿Los 60? 70. Esos son los 70. ¿no? Es un plan de los Cuando 70. no había todavía un plan de ordenación del No había, territorio. no había. Yo creo que eso se hace con mini planes. Yo creo que por la pinta que tiene se debió de pensar como la avenida Castilla Pérez un poco eje de ordenación y edificios en altura a los dos lados. Que os digo de verdad, ahora son muy criticados los bloques en altura, pero hubo un momento en que era lo más, ¿eh? Hombre, claro, y era O sea para que- seguir un poco la línea de la Costa del Sol occidental también, ¿no? En cuanto a urbanización se refiere. En ¿no? todas partes. Era un prodigio ver de repente que éramos capaces de hacer edificios tan altos de hormigón. Se quedaba todo el mundo pasmado y se quería ir más allá. Y el que hacía más altura, pues era el mejor todavía, ¿no? Era un concurso. Hay personas mayores que tú los llevas a un pueblo destrozado a base de bloques y cuando llegan dicen, ¿no ves qué bonito? Pero bueno, Benidorm ya es otra historia. Pero esto, cuando veníamos preparando la semana pasada este paseo, comentábamos precisamente eso. Esta parte entre Castilla Pérez y esto es un totum revolutum, ahí hay de todo. Hay desde un pueblo de adosados típico andaluz, la calle Pizarro, tal, con su jardincillo delante y sus macetitas, hasta edificios como este, que es el edificio Albaida. Ahora os comentaré que es uno de los primeros que tiene piscina comunitaria, porque aquí en esta parte se construyen los primeros bloques con piscina comunitaria para la comunidad, para que los vecinos bajen o los veraneantes que alquilan los apartamentos. Y perdona un momento. Entonces, pensar que en el año 1982 todavía Castilla Pérez terminaba aproximadamente al final de la avenida y la curva ya era tierra y no había iluminación. Es decir, yo viví en este edificio en el curso 81-82 y de noche la última farola estaba frente a la fábrica de los cangrejos, que todavía estaba, y el resto era plena oscuridad, y hasta llegar al portal de aquí de la casa. Es decir, que estábamos teniendo una serie de construcciones, pero todavía la urbanización dejaba que desear, la pavimentación de calles, el acerado, estaba todavía en algunos sitios sí, en otros no, es decir, que estaba un poco ahí en mantilla. Luego ya cuando se hace el plan pues ya sí, ¿no? Y eso era lo que había. Ahora vamos a hablar un poquito con detalle de toda esa zona, de un poco la evolución histórica de esa playa y algunos de los edificios que se construyen. Es curioso, es muy curioso. ¿Se hace distinción entre turismo nacional y turismo internacional? ¿Cómo? A la hora de construir, por ejemplo, esto es destinado al turismo, ¿no? ¿O no? Turismo no, aquí vivía gente del pueblo. Si me viene a la cabeza, por ejemplo, Capistrano, yo directamente turismo internacional, tú me dices esto y yo me voy turismo... Sí, todo esto termina por comprarla muchas veces gente del pueblo y alquilarla en la estación de verano. Generalmente en esa época los alquileres, yo recuerdo que cuando los profesores veníamos aquí te alquilaban de septiembre a junio. Julio y agosto tú tenías que coger tus bártulos y largarte o pagar un dinero desorbitado por poderte quedar en alquiler durante todo el año. Y ese es un problema que ha habido en Nerja durante mucho tiempo y supongo yo que sigue habiendo. Es el tema de tengo un apartamento que alquilo durante el verano. Pero no hay una construcción, digo, esto está destinado al turismo internacional, que no hay esa distinción, ¿no? A veces sí, pero A no está veces tan sí. claro. Este, por ejemplo, estaría en el límite. Parece más bien como para la población de Nerja, pero bueno, alguien de... Un poco estar en un casco urbano que trata así. Y también Nueva Nerja hay o- gente que son de Madrid o de Córdoba. Sí. de Jaén, A ver, que vienen de a ver. Ya venía gente de otras partes de España a comprar. Amigos míos compraron por aquí. A ver, hay urbanizaciones que se construyen para el turismo internacional. Capistrano, por ejemplo. Y Nueva Nerja. Capistrano es un constructor, el promotor es inglés, me parece, o uno de ellos era inglés, entonces está concebido para atraer turismo de sus países. Otras zonas no.
Pero ya digo que esto es un totum revolutum, que aquí vivía desde maestros hasta gente del pueblo, pero gente que también tenía casas compradas y que no las habitaban y que las alquilaban y cosas así. Lo mismo que Castilla Pérez, la parte baja. Castilla Pérez se divide en dos zonas, lo que se llamó el tramo A y el tramo B. El tramo A era hasta calle Diputación, era la antigua calle de la Torna, y el tramo B era toda la parte inferior hasta llegar aquí a la Torrecilla, que se hace posteriormente. A pesar de que son de la misma época, yo que soy de Málaga, cuando veo este tipo de edificios, claramente, y pienso lo que se hacía en Málaga, por ejemplo, carretera de Cádiz y demás, este edificio lo veo yo como muy enfocado al turismo, por el hecho de los balcones. Sí. En Málaga el equivalente a este edificio no tiene tanto balcón, tiene un balconcito pequeño, pero aquí tenemos muchos balcones. Yo que desde el punto de vista de Málaga, digo, aquí hay demasiados balcones. Para lo que se ve, por ejemplo, en carretera de Cádiz. Porque además hay una cosa que no puedes perder de vista. Los promotores y los constructores aquí están enfocando la construcción hacia el sector turístico. Mientras que en Málaga, cuando haces una barriada, es para que la habite la gente de Málaga. Mientras que aquí hay un enfoque y sobre todo edificios como este que están pegados al mar.